Hola, bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 1. En esta sesión veremos el tema máximos, mínimos y punto silla de una función de dos variables. Veremos cómo utilizar derivadas parciales para localizar máximos, mínimos y punto silla en una función de dos variables. En esta imagen vemos representados los diferentes casos. En la primera tenemos un punto mínimo. En la segunda, punto máximo. La tercera figura representa un punto silla. Y en la cuarta figura, el punto no está definido y no corresponde a ninguno de los tres anteriores. Estas desigualdades que vemos aquí son criterios que debemos seguir a la hora de verificar de qué tipo de punto estamos hablando. Una función de dos variables puede tener más de un punto máximo y más de un punto mínimo. En el caso de que tenga más de un punto máximo, el punto de mayor valor se conoce como máximo absoluto y el resto son máximos locales. Si la función tuviera más de un punto mínimo, el punto de menor valor se conoce como mínimo absoluto y el resto son mínimos locales. Pasemos al primer ejercicio. Determinar si en la siguiente función hay un punto máximo, mínimo o punto silla. F en función de x y y es igual a 400 menos 3x cuadrada menos 4x más 2xy menos 5y cuadrada más 48y. Para poder evaluar si tenemos un punto máximo, mínimo o punto silla, vamos a seguir una metodología de 5 pasos. El primero es obtener las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Comenzamos con la derivada parcial respecto a x. Vamos a colocar en color rojo a la variable x. Y utilizaremos estas tres fórmulas de derivación. La derivada de 400 es 0, por ser constante. La derivada de x cuadrada es 2x, y 2x por menos 3, menos 6x. La derivada de x es 1, y 1 por menos 4, menos 4. Nuevamente tenemos la derivada de x. Es 1 por 2y, 2y. La derivada de menos 5y cuadrada y más 48y son 0, porque ambos términos son constantes. Después de simplificar un poco, la derivada parcial respecto a x queda como menos 6x menos 4 más 2y. Pasemos a la derivada con respecto a y x constante. Vamos a colocar en color rojo a la variable y. La derivada de los primeros tres términos es 0, porque los tres son constantes. La derivada de y es 1, y 1 por 2x, 2x. La derivada de y cuadrada es 2y, y 2y por menos 5, menos 10y. Nuevamente tenemos la derivada de y. Es 1 por 48, 48. Después de simplificar, tenemos que la derivada parcial respecto a y es igual a 2x menos 10y más 48. En el paso 2, vamos a igualar las derivadas parciales a 0 y posteriormente hallar los valores de x y y. Igualamos las derivadas a 0 de esta manera. Y se forma un sistema de ecuaciones lineales. Ahora tenemos que hallar los valores de x y y. Para esto vamos a plantear el sistema de ecuaciones lineales de esta manera. Los términos independientes los pasamos al segundo miembro de la ecuación de esta manera. Observen que menos 4 estaba restando en el primer miembro de la ecuación. Pasa sumando al segundo miembro. Y 48 estaba sumando. Pasa restando al segundo miembro de la ecuación. Entonces, el sistema de ecuaciones lineales es de 2 por 2, dos incógnitas con dos ecuaciones. Utilizaremos el método de suma y resta para resolver este sistema de ecuaciones lineales.
y consiste en lo siguiente. Lo primero es decidir cuál de las dos variables vamos a eliminar. En este caso, yo voy a elegir a la variable x. Una vez elegida la variable que se va a eliminar, vamos a multiplicar el sistema de ecuaciones por los coeficientes de la variable a eliminar, de la siguiente manera. La segunda ecuación la vamos a multiplicar por 6 y la primera ecuación la vamos a multiplicar por 2. La condición es que a uno de estos dos números se le debe cambiar el signo, pero eso ya lo hice, porque aquí tenemos menos 6 y yo lo puse como 6 positivo. Pero supongamos que ambos números hubieran sido positivos, pues entonces a uno de estos dos le hubiéramos tenido que colocar el signo menos. Ahora vamos a multiplicar el 2 por menos 6x, después por 2y y por último por 4. Lo mismo vamos a hacer con el 6. 6 por 2x, 6 por menos 10y y 6 por menos 48. Los resultados son estos. Enseguida vamos a sumar las dos ecuaciones resultantes. Menos 12x más 12x es 0. Y más 4y menos 60y nos da un resultado de menos 56y. 8 menos 288 nos da un resultado de menos 280. Ahora vamos a despejar a y. Menos 56 lo vamos a pasar dividiendo con su signo. Y la división de menos 280 entre menos 56 nos da un resultado de 5. Hemos encontrado el valor de y. Ahora vamos a encontrar el valor de x sustituyendo el valor de y en cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo voy a escoger la ecuación 2, que es 2x menos 10y igual a menos 48. Sustituimos el valor de y, que es 5, y queda de esta manera. Menos 10 por 5, menos 50. En el siguiente paso, vamos a llevar el menos 50 del primer miembro al segundo miembro con su signo contrario, quedando 2x es igual a menos 48 más 50. Después reducimos. 2x es igual a 2. Y por último despejamos x. X es igual a 2 entre 2. X es igual a 1. Hemos encontrado el valor de x. Entonces, el punto es 1,5. En el tercer paso, vamos a obtener las derivadas de segundo orden f, xx, f, y y f, xy. A partir de la derivada respecto a x, que recordemos es esta, vamos a obtener la derivada de segundo orden respecto a x. En este caso, derivando esta expresión, la derivada de x es 1 y 1 por menos 6, menos 6. La derivada de 4 y de 2y son 0 porque ambos los consideramos como constantes. Ahora vamos a volver a derivar esta expresión en azul, pero respecto a y. La derivada de los primeros dos términos son 0 porque son constantes y la derivada de y es 1. 1 por 2, 2. Entonces la derivada de segundo orden respecto a y es igual a 2. A partir de la derivada respecto a y, vamos a obtener la derivada de segundo orden respecto a y. La derivada de 2x es 0 y la derivada de 48 también. La derivada de y es 1 y 1 por menos 10, menos 10. Entonces, la derivada de segundo orden respecto a y es igual a menos 10. Y de esta manera concluimos el paso 3.
En el paso 4 vamos a obtener el determinante d, que está dado por esta fórmula, y vamos a evaluar la coordenada obtenida en el paso número 2. Posteriormente, seguiremos este criterio de las segundas derivadas para verificar si se trata de un valor máximo, mínimo, un punto silla o si el punto no está definido como alguno de los tres anteriores. Evaluando el punto 1,5 en la sustitución del determinante, quedaría de la siguiente manera. Observen la fórmula en color morado. Nos dice que primero debemos colocar la derivada parcial xx. En el paso 3 vimos que esa derivada parcial es igual a menos 6 por la derivada parcial y. Vimos que su resultado fue menos 10 menos la derivada parcial xy elevado al cuadrado. En el paso 3, esta derivada parcial vimos que fue igual a 2. Se supone que tenemos que sustituir el punto 1,5, 1 en x, 5 en y, en esta expresión, pero no hay x ni y en donde podamos sustituir. Por lo tanto, el valor del determinante queda definido por la multiplicación de menos 6 por menos 10, que es 60, y 2 al cuadrado, 4. 60 menos 4 es igual a 56. De esta manera, hemos obtenido el valor del determinante d. Ahora vamos a seguir el criterio de las segundas derivadas para verificar de qué tipo de punto estamos hablando. Observemos que el valor de d es mayor que 0, porque 56 es mayor que 0. La evaluación del punto 1,5 en la derivada parcial respecto a x y x fue igual a menos 6. Entonces, menos 6 ¿es mayor o es menor que 0? Pues claramente es menor que 0. Por lo tanto, de las 4 condiciones, la que se cumple es la primera, porque d es mayor que 0, 56 mayor que 0, y menos 6 es menor que 0. Entonces, como d es mayor a 0 y la evaluación del punto 1,5 en la derivada parcial xx es menor que 0, concluimos que el punto f 1,5 es un máximo local. En el paso número 5, vamos a sustituir el punto anterior en la función inicial para obtener el valor de z. La función inicial es esta. Entonces sustituimos la coordenada 1,5. Realizando algunas operaciones queda de esta manera. Menos 3 por 1 al cuadrado es menos 3. 4 por 1, 4. 2 por 1 por 5, 10. 5 por 5 al cuadrado, 125. 48 por 5, 240. Por último, el valor de z es igual a 518. Ahora sí hemos obtenido el punto máximo, y este es 1 en x, 5 en y 518 en z. Esto lo podemos comprobar con la gráfica de la función. Graficando la función y posteriormente el punto 1,5,518, obtenemos esta gráfica. Sin embargo, la gráfica es muy pequeña y no se alcanza a distinguir bien. Vamos a hacer un zoom y veremos que el punto 1,5,518 efectivamente corresponde a un punto máximo. En este caso, por tratarse de un solo punto máximo, concluimos que es un máximo absoluto. Y de esta manera damos por concluido el video. Muchas gracias.